Bueno, vamos a entrar en el tema de la reactividad orgánica y un poco vamos a empezar hablando de cómo se estructuran las moléculas en el interior y cómo afecta eso a la reactividad de dichas moléculas, ¿vale? Si, por ejemplo, una molécula tiene un centro reactivo en su estructura, es decir, o bien haya una zona donde se acumulan los electrones, o aparezcan zonas en las que se produce la aparición de cargas eléctricas, etcétera, pues los ataques de los reactivos se producirán con preferencia en esa zona, ¿vale? Entonces vamos primeramente a clasificar los reactivos en dos grandes grupos. Los reactivos electrófilos, ¿vale? Estos son unas especies con carga positiva. Con carga positiva, ¿vale? Y los reactivos electrófilos atacan zonas de la molécula donde haya carga negativa, ¿no? Zonas, moléculas con carga negativa. Imaginaos una molécula en la que haya un alqueno, es decir, un doble enlace, pues vamos a llamar a la molécula electrófila, vamos a llamarle X, ¿vale? Y le vamos a llamar electrófila porque tiene una cierta defecto de carga negativa. Entonces, esa molécula, ese ataque electrófilo va a ir a zonas de la molécula donde se acumulen los electrones, ¿vale? Entonces, el ataque electrófilo, que se le va a llamar, el ataque electrófilo va a ser en zonas donde se acumulan los electrones. La existencia de un doble enlace significa la acumulación de electrones en esa zona, lo que provoca la orientación del ataque electrófilo. El electrófilo, que es X+, es aquella molécula con un defecto de carga negativa, va a atacar a la zona de la molécula del alqueno en donde se acumulen los electrones, justamente lo que le falta a ella, ¿vale? ¿Y por qué se acumulan los electrones? Pues acordaos que los dobles enlaces tienen hibridaciones sp2, ¿vale? Es decir, que el átomo de carbono central va a tener hibridación sp2, ¿vale? Y por encima de ese plano, que es el que he dibujado ahí, va a existir, ¿vale?, el otro orbital p, porque acordaros que para formar el sp2 lo formábamos con un orbital s más dos orbitales p. Ponte que fueran el px y el pi, ¿vale? Todavía queda el pz, que sería el que quedaría libre. En este caso lo vamos a pintar en rojo, el pz, ¿vale? Que iría perpendicular, ¿verdad? Perpendicular al plano, a la hoja donde estaría la molécula trigonal plana, ¿vale? ¿Lo veis, no? Bien, pues este pz, ¿vale?, se uniría con otro orbital del otro átomo de carbono y formaría, ¿vale?, formaría por aquí la interacción y por aquí, esto sería el doble enlace. Entonces, claro, en esta zona, justo en esta zona hay, acordaros, un par de electrones que son los que participan en el doble enlace. Esos electrones son los que son susceptibles de ser atacados por la molécula nucleófila X+, ¿vale? Es por eso que un doble enlace sería una zona donde sería susceptible el ataque electrófilo. El otro tipo de reactivos serían los reactivos nucleófilos, es decir, son especies con carga negativa, justo al revés, con carga negativa, que atacan a zonas de la molécula en las que exista carga positiva. Entonces atacan a zonas de la molécula con carga positiva, ¿vale? Vamos a imaginarnos
Pues una molécula, un alcano que tiene un halógeno, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que la presencia del cloro polariza el enlace CCl, ¿vale? Lo polariza hasta tal punto, perdón, aquí sería el negativo, delta negativa, y aquí aparecería un delta positiva. ¿Por qué? Pues porque al ser más electrófilo el cloro, este enlace, este par electrónico estaría más cerca del cloro. Habría una aparición de carga negativa más cerca, una acumulación de carga negativa más cerca del cloro. Con lo cual, el cloro sería una zona en la que hay una densidad electrónica negativa mayor que la del carbono. Fijaos, el carbono ahora mismo aparece como un centro susceptible de ataques nucleófilos, ¿vale? Entonces, si el nucleófilo, que lo vamos a representar como X menos, es nucleófilo porque busca zonas positivas, ya que él es negativo. Entonces, atacaría a este carbono que tiene un delta positivo de carga, ¿vale? Es decir, es una zona de la molécula con una carga positiva. ¿Qué efectos son los que provocan la aparición de estos centros reactivos en las moléculas? Pues, por un lado, el efecto inductivo, ¿vale? Y el efecto inductivo no es más que debido a la diferencia de electronegatividad en la molécula, pues hace que el enlace se polarice, ¿vale? El enlace se polariza. Y al polarizarse queda el carbono con una carga parcial positiva. El carbono queda con un delta positivo, lo que favorece los ataques nucleófilos, ¿vale? Como hemos visto anteriormente. Ataques nucleófilos. Delta positivo, ataques nucleófilos. ¿Y por qué aparece? Pues por la presencia, por ejemplo, como ya hemos pintado antes, vamos a ponerlo mejor así, eso es el carbono con el H, el Cl, un CH3 y otro H. Vale, fijaos que aquí aparece un delta más y aquí un delta menos por la presencia del cloro, ¿vale? Que es un heteroátomo del tipo oxígeno o halógenos que están presentes en las moléculas y que hace que aparezca un centro reactivo susceptible de ataques nucleófilos en el carbono, ¿vale? Sin embargo, los grupos metilo tienen un efecto inverso a este caso. Imaginaos que, espera, a ver, así. Imaginaos que esta parte de la molécula, lo que ocurre es que los grupos metilo tienden a dar sus electrones, ¿vale? Tienden a dar los electrones a los carbonos unidos a ellos, ¿vale? Es un efecto, en este caso, esto es un efecto inductivo más I, porque los metilos ceden los electrones a los carbonos que quedan delta más. Y sin embargo, en este caso el efecto es el inductivo menos I, porque atrae los electrones hacia sí, dejando el carbono con cierta carga parcial positiva, ¿vale? Atrae los electrones hacia sí, dejando un C con un delta positivo, ¿vale? Estos quedarían con un delta positivo y este con un delta negativo. Este es el efecto inductivo. Ahora vamos a ver el efecto mesómero o resonante. Este efecto aparece cuando existen moléculas que tienen oxígenos enlazados mediante doble enlace, ¿vale? Entonces, esos
pueden considerarse como híbridos de resonancia, es decir, acordaros mezclas de estructuras entre la estructura con el doble enlace y la otra en la que existen cargas netas sobre el carbono y el oxígeno, ¿vale? El resultado es la presencia de una carga parcial positiva sobre el átomo de carbono y una negativa sobre el oxígeno. Por ejemplo, si yo tengo una molécula que tiene un carbonilo, pues lo que ocurre es que hay una estructura resonante en la que este par, vamos a pintarlo mejor, porque parece que sale de aquí. Ahí, espérate. Vale. Estos electrones del doble enlace se los queda el oxígeno, vamos a pintarlos así. Vale, este par de electrones de aquí, acordaros, aquí hay el oxígeno y luego tiene 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Este par de electrones, este de aquí, pasa aquí, ¿vale? Se los queda el oxígeno y entonces tendríamos, a ver si soy capaz, 1, el oxígeno, 1, aquí otro. Esto es, ¿vale? Y quedaría así. Entonces, fijaos que aquí hay un delta negativo porque tiene 7, la carga parcial negativa es 7 electrones. Sería, fijaos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 correspondientes al enlace ese que queda, ¿vale? Entonces tiene un delta menos. Y aquí, sin embargo, en el carbono tendríamos, vamos a pintarlo en otro color, en verde, tendríamos 1, 2 y 3, ¿vale? Con lo cual tendría un electrón menos del que tendría que tener, que son 4. Entonces, por eso queda encima del carbono una carga, una delta positiva. Vale, pues a este efecto se le llama efecto mesómero o resonante.